estar cumpliendo los tiempos. Voy a poner aquí presentar. Bueno, avísenme por favor si está viéndose ya la presentación. Sí, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos con lo que define la psicoterapia formativa. Básicamente se entiende la psicoterapia formativa como un modelo encaminado hacia la plenitud existencial. Fíjense que hay un trípode que es necesario, son 3 elementos clave: la realización personal, la felicidad y la formación. Los escenarios de la psicoterapia formativa son los mismos de otros modelos en psicoterapia. Lo que sí cambian son los objetivos. Como se persigue la plenitud existencial, entonces es clave tener en cuenta la redefinición tanto del paciente como de los contenidos mentales, la potenciación de los aspectos espirituales y trascendentes, la formación, la integración armónica de cada una de las dimensiones del psiquismo y la cohesión de ese psiquismo, que incluye obviamente un self bien cohesionado, pero también otros aspectos de la formación de la personalidad y de la funcionalidad. El aprendizaje, la adquisición de nuevos significados y de nuevas estrategias de afrontamiento. Se busca obviamente conseguir plenitud existencial, formando una personalidad armónica, funcional, bien estructurada, integrada. Ese es un concepto que encontramos en distintos modelos, desde el análisis junguiano, pasando por la psicología de Carl Rogers, y este otro elemento que es la ecualización, en el cual sí he trabajado en varias publicaciones. Creo que hasta el momento se había descuidado mucho el aspecto de ecualizar y armonizar adecuadamente la personalidad. Muchos de los grandes teóricos del yo y de las corrientes cognitivo-conductuales ya han trabajado muchísimo en cómo hacer personalidades funcionales bien adaptativas. El psicoanálisis en cierta vertiente, con Heinz Kohut, con Daniel Stern, también buscó clarificar mucho lo de la estructura, pero es muy importante la ecualización. Y otro elemento que es clave y al que jamás renunciaría, porque sería renunciar justamente a la esencia de la psicoterapia formativa, es en la búsqueda de lo sublime, la dimensión trascendente, la dimensión religiosa, religare, la religazón, la reconexión con Dios. Formar, entonces, no solamente la personalidad, sino también una cosmovisión nueva, es lo que se persigue aquí. La formación, el aprendizaje y el cambio se dan tanto en el psicoterapeuta como en el paciente. Y cuando hablo de paciente, les hablo de consultante, pareja, familia, grupo. En esto han trabajado muchísimo otros teóricos. Parece ser que esa objetividad freudiana no es posible. Ya el propio Sándor Ferenczi, uno de los primeros discípulos de Freud y también de los primeros disidentes del psicoanálisis freudiano, mencionaba que no era posible tanta objetividad como pretendía Sigmund Freud. Después de Ferenczi han venido otro montón de teóricos. El más reciente es David Orlinsky, que mencionan que efectivamente
inevitablemente hay parcialidad y no solo eso. En realidad, en todo proceso de psicoterapia cambia también el terapeuta. Ahora, desde mi modelo, efectivamente, este cambio del terapeuta tiene que constituir también, así como se da en el paciente o en la pareja o en la familia o en el grupo, un proceso pedagógico y formativo. Es un cambio para bien. Se hacen mejores personas tanto el paciente como el terapeuta. Como nos comentó el doctor Garciandía, hay alto, digamos, índice de pensamiento en todo modelo de psicoterapia que sea eficaz. Pensar mejor para vivir mejor, como nos decía el doctor. Y efectivamente, como por mi formación en filosofía, valoro tanto el razonar, el reflexionar y el repensar, pues sin duda alguna esto es clave. Ahora, repensar también para repensarse, para reconceptualizarse. No solamente es un ejercicio filosófico inabstracto, sino que tiene que conducir a una modificación en la forma de ser, de actuar y de pensar. ¿Qué se logra al final? Pues una nueva perspectiva de vida, una forma de ser y existir distinta a la que paciente y psicoterapeuta llevaban antes de empezar el proceso. Esto es como la cimentación de una nueva filosofía de vida. Y ya cimentada, dicha filosofía de vida, hacerle realidad, lo que denomino en varios ensayos la praxis filosófica de la psicoterapia formativa. El aprendizaje y la transformación son importantes para llevar al terreno de la vida, de lo real, pues lo que se ha ido ganando en el proceso psicoterapéutico, que además considero que efectivamente puede ser tan largo como lo es la vida misma, porque siempre en la existencia tendremos distintos hitos, ¿m? Distintos momentos, distintas vivencias. Cada edad tiene sus dificultades y sus conflictos, como mencionaba Erickson. Cada edad y cada momento a nivel de ciclo vital individual y también de ciclo vital familiar tiene sus propias exigencias. Entonces, este aprendizaje y esta transformación son para toda la vida. Ya una vez lograda esta redefinición completa de sí mismo, de los conceptos, de las relaciones y del mundo, entonces el paciente va a estar mejor equipado para encontrar esta plenitud existencial. Trata de ser un proceso sintético, holístico, integrador. Por eso se está abierto, el psicoterapeuta formativo está abierto a diversas técnicas, a diversos abordajes. No nos casamos con un modelo específico. Y algo también muy interesante, tampoco somos eclécticos. El eclecticismo trata de tomar lo mejor de cada cosa. La psicoterapia formativa no tiene un poquito de cada cosa ni lo mejor de cada cosa. Tiene una identidad muy clara, tiene un perfil, unos pacientes, una praxis y una forma de ejecutarse muy definidos. Lo que sí tenemos de eclecticismo, el pedacito que tenemos de eclecticismo, es justamente ese saber valorar las distintas herramientas y el entender que se ayuda a cada paciente, no solamente a lo largo del proceso, sino en una sola sesión, como hay tantos momentos en la sesión, para cada momento a veces aparece una herramienta eficiente y apropiada de índole cognitivo-conductual. Después, en otro momento de la sesión, puede aparecer algo de índole sistémico. Después podemos lanzarnos a algo gestáltico. Después podemos lanzarnos a algo logoterapéutico, etcétera. Como se van formando paciente y terapeuta, pues efectivamente los
sistemas en los que se desenvuelven ellos también van cambiando. Y hay que entender algo, y es lo que les mencionaba en el capítulo 3 del libro de Principios de Psicoterapia Formativa a mis estudiantes, y es que en este modelo hay una sinergia paciente-terapeuta. Es decir, ambos trabajan como equipo, ambos son catalizadores del cambio, cambio como transformación hecha praxis, y ambos efectivamente están protagonizando una mutua transformación. Por eso el logo que ahorita voy a mostrarles de la Sociedad de Psicoterapia Formativa, porque en realidad el terapeuta no solamente está dando o en una posición de superioridad con respecto al paciente o el consultante, sino que en realidad está en una horizontalidad completa, siendo influenciado también por el paciente y aprendiendo de ese paciente. Aquí está el logo. Obviamente, el psicoterapeuta formativo puede que tenga un poco más profundas sus raíces. Puede que, usando la metáfora del árbol, tenga un poquito más de fuerza, de estructura, a lo mejor de edad. Pero fíjense que de todas maneras las raíces se tocan, el suelo se toca, las personas están mirándose, contemplándose, ayudándose. Hay un genuino deseo de cambio de parte de los dos, y en esa interacción que se da entre ambos, inevitablemente hay un intercambio fecundo, un intercambio fértil que permite el crecer a los dos, el transformarse a los dos. Uno de psicoterapeuta jamás sale igual, jamás sale el mismo después de una sesión. El paciente tampoco. Uno de terapeuta cambia sesión tras sesión y también cambia proceso tras proceso. Y desde el modelo de la psicoterapia formativa cambia para bien. Se estructura mejor, se forma mejor, se despliega más su potencial, se ecualiza su personalidad, se crece en valores. Alguna vez alguien me preguntaba en alguna ponencia, bueno, ¿y cómo definir los psicoterapeutas formativos? Y me lo decía casi que como en tono de burla, pues porque era un sujeto famoso por sus borracheras, un psiquiatra muy dado a los excesos. Y me decía, bueno, ¿y su grupito qué? Son los ñoños, ¿no? Los chicos buenos. Y efectivamente me quedé pensando, y sí es cierto que todos son buenos. Si algo define claramente a todos los egresados, a todos los que han estudiado conmigo, es que son intachables, son grandes personas, son buenos, son bondadosos, son buenos ciudadanos, por decirlo así, pero esa es la fachada o tal vez lo que más le llama la atención a este psiquiatra, porque pues él mismo vive en un mundo licencioso, de licor, de promiscuidad. Seguramente le llama la atención ese ítem, pero tiene que haber algo más. Y por eso me he ido lanzando como esclarecer bien qué es lo que define a un psicoterapeuta formativo. Se llama formativo porque está en formación y porque es formador. La psicoterapia formativa hace esa Bildung, esa construcción, esa formación que por medio de la sinergia pues permite a ambos el crecimiento. Los terapeutas formativos estamos dispuestos a la sinergia. Entendemos que esto en realidad funciona en doble vía. Crece el paciente, crece el psicoterapeuta y por ende crecen también el matrimonio, la familia, la comunidad. Lo que les comentaba del liderazgo horizontal, somos coequiperos, éticos, sin duda,
Creo que en esto la psicoterapia ha perdido un poco el rumbo, digamos, otras psicoterapias, otros modelos. Mm, Después de las exigencias que hacía Freud en sus consejos a un joven analista, en parte por la misma experiencia de ver cómo sus propios discípulos se portaban tan mal muchas veces en el sentido de eh, transgredir hasta normas básicas de la ética médica. Mm, el último que habló de esto eh, fue Arnold Lazarus, ¿no? Mediados de los años 70, y después he visto que como que a la gente le está dando lo mismo, pitos que flautas en la actualidad, e inclusive observo que hay una perniciosa tendencia a tener egresados en las facultades de psicología o de medicina o en los departamentos de psiquiatría, egresados que son de verdad unas lacras que le hacen daño a la gente, que inclusive le hacen daño a los pacientes. Un daño que no es propositivo, no es sociopático, pero sí un daño colateral por su misma conducta tan limítrofe, ¿no? Y entonces, sí, creo que es sano, es necesario volver a exigir una ética en los que están estudiando y obviamente en los graduandos y egresados. El psicoterapeuta formativo tiene que saber ser versátil, es decir, saberse mover con fluidez en distintos modelos. El deseo de cambio debe ser genuino. La reflexividad y la apertura al aprendizaje y la trascendencia son clave porque son parte del trípode que va a empujar a la mejoría. La madurez, entendida como no solamente el logro de una culminación en la personalidad, sino también en todo lo que otros grandes teóricos han dicho. Tener capacidad de espera, tolerancia a la frustración, ecuanimidad, honradez, integridad, fibra moral. Un buen psicoterapeuta formativo sabe que el proceso pues, tiene que incluir todos los contextos, el social, el cultural, el económico, el político, el filosófico, el religioso, todas las dimensiones del ser humano. Por eso evita eh, daños en términos de violar las creencias de los pacientes o de denigrar a determinadas etnias, cosa triste que he visto en otros modelos de psicoterapia. El buen psicoterapeuta tolera las frustraciones del día a día, manteniendo siempre la motivación y la esperanza. Nos guiamos por principios éticos universales, específicamente estos que les pongo aquí. Obviamente, entendiéndonos como instrumento terapéutico. Se trabaja en equipo, está el paciente, que es obviamente o una persona, o una pareja, o una familia, o un grupo, o hasta una comunidad, porque también se puede hacer psicoterapia formativa comunitaria. Y este mecanismo que protagonizan los dos, la sinergia paciente-terapeuta, pues permite esa transformación hecha praxis, permite los cambios no solamente a nivel de cogniciones o de interpretaciones del mundo, sino en realidad en la totalidad del ser, en cómo se vive en el mundo. Obviamente, eh, en la terapia, así sea individual, se integran pareja, familia y los demás sistemas en los que el paciente está desenvolviéndose. El psicoterapeuta formativo logra diferir pequeñas gratificaciones inmediatas de corto plazo en aras de conseguir gratificaciones mayores, ¿no? O de largo plazo. Es muy importante la lucidez. Hay algo lindo en todos los psicoterapeutas formativos y es
el gusto por la sensatez, por el buen juicio, el gusto también por la filosofía, por la lógica, por el pensar correctamente. La prudencia, prudencia entendida como sabiduría, que implica optar por las opciones más inteligentes, prácticas y virtuosas. Se deben cumplir estas tres condiciones para tomar las decisiones. Puede, por ejemplo, que algo sea llamativo, novedoso, experimental en el terreno de la psicoterapia, pero si no cumple con estos tres criterios, pues preferimos no hacerlo. Tampoco tenemos la mordaza de la medicina basada en la evidencia, que he visto que también funciona como camisa de fuerza, tristemente, para más de uno. La medicina basada en la evidencia es muy útil, la valoramos, pero pues hay que entender que hay un montón de preguntas en psicoterapia que jamás va a responder el modelo médico y que sí se responden mucho mejor desde otros modelos más psicológicos o filosóficos. El psicoterapeuta formativo reacciona de manera emocionalmente inteligente. No solamente con ecuanimidad o con mesura, no solamente con equilibrio, sino este concepto que arranca con Daniel Goleman y está en construcción, y es el de inteligencia emocional. Conocer los límites es también calcular razonablemente, sopesar muy bien qué, cómo, cuándo y en qué medida se pueden lanzar a realizar una acción, evitando los dos extremos, la osadía temeraria, que puede ser peligrosa, y el estancamiento, que también es pusilánime y derrotista. Somos resistentes, resilientes y optimistas, aún en medio de las mayores adversidades. Y esto, tal como lo dialogábamos en el último congreso de psicoterapia formativa, tiene que ver también con el núcleo de fe, con la profunda fe, el sello religioso que tenemos los psicoterapeutas formativos. Se busca el aprendizaje de todas las personas, de todos los acontecimientos de la existencia. Es clave tener autonomía, integridad, fibra moral, sin dejarnos chantajear o manipular o desdibujar por ningún tipo de presión externa. A veces la psicoterapia o la psiquiatría o la psicología se pueden poner al servicio de determinado gobierno, determinada línea política, determinado movimiento, peor aún, de determinada dictadura. Esto para la psicoterapia formativa sería intolerable. De hecho, está en el código deontológico. Quien quiera que desea ser simplemente candidato a estudiar y a formarse en la sociedad de psicoterapia formativa tiene que saber que hay un montón de exigencias de ese tipo. Jamás se puede apoyar un régimen totalitario, jamás se puede apoyar barbaridades, violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra, torturas, etc. Y esa misma lealtad con los principios, esa misma fidelidad a esas verdades fundamentales y eternas es lo que pues permite actuar con coherencia y con consecuencia. La capacidad de esfuerzo también es importante. Valoramos el trabajo y la fuerza de voluntad, porque como han indicado muchos, en la actualidad estamos viviendo una época banal, superficial, como es la autora Ling, de placer desenfrenado. Vivimos una época en la que casi que todo se justifica desde un punto de vista hedonista. Si me da placer, me lo como, así sepa que no es nutritivo.
Y por eso hay tanta obesidad. Si me da placer, lo hago, así sepa que es pecaminoso o moralmente malo. Esto podrán tolerarlo de pronto a algunas otras asociaciones, pero jamás puede ser en un psicoterapeuta formativo. El respeto también es importante, pero obviamente moviéndonos con asertividad y con gentileza. No se trata de ser combativos, sino simplemente de ser fuertes y firmes. Saber escuchar y extraer las lecciones, enseñanzas y moralejas también de la experiencia ajena, incluyendo esta que está consignada en libros de historia, y haciendo de las experiencias dolorosas una oportunidad para fortalecerse y para crecer emocionalmente. Hay dos opciones para uno de terapeuta: o se amarga, o se traumatiza, o se endurece. He visto cómo algunas personas, incluso brillantes, se insensibilizan con la práctica de la psicoterapia. Eso es triste. Lo ideal es, en realidad, siempre crecer, fortalecerse, mejorar. Dentro de esta transformación, dentro de esta transmutación que se vive en este estilo de vínculo, esta relación tan especial que es la psicoterapia. Están mis contactos entonces. El correo electrónico es el de siempre, dacampos@uniquindio.edu.co. Muchísimas gracias y pasamos entonces con la doctora Aristizábal. Voy a dejar aquí de presentar ya.